Hablemos de dolarización. Javier Milei tiró la piedra, hizo un estruendo. Es como si hubiera roto todos los vidrios. Los argentinos elegimos el dólar en lugar del peso. El peso está destruido. Hay que anular el Banco Central, eliminarlo definitivamente y elegir de alguna forma una nueva moneda que estabilice las condiciones de vida de los argentinos. Esto abrió un gran debate. Queremos empezarlo a este debate con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el licenciado José Simonella, que está con nosotros. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Hay argumentos para una dolarización? No, es claramente una forma que encuentra Milei para llamar la atención y generar un debate que en realidad sería impracticable en Argentina, por dos razones. La primera, porque no hay dólares. Claro. Y hay muchísimos pesos emitidos y muchísima LELIQ. ¿Cuál debiera ser el tipo de cambio de esa convertibilidad? 4.000 pesos. O sea, claramente no hay reservas para ni dólar físico ni líquido para enfrentar una dolarización. Y por otra parte no hay mercado internacional abierto como para que nos lo preste algún organismo. Claramente desde ese punto de vista no lo veo. Y después porque, los países no tienen que ceder su política monetaria. Porque si ceden su política monetaria, todo el acuerdo, todos los ajustes se hacen por política fiscal. Y los ajustes por política fiscal son mucho más cruentos, porque son mucho más palpables, porque le tenés que quitar nominalidad. Nos acordemos de López Murphy, duró 15 días, cuando propuso una baja de los salarios. Ahora, cuando la inflación te licúa del 5 al 6% tu salario por mes y le echás la culpa a los diablos, le echás la culpa, pero obviamente nadie se termina de hacer cargo de esa situación. Así que los ajustes por el lado fiscal son muchísimo más políticamente más incorrectos que por el lado monetario, porque pasan más desapercibidos. Los argentinos tenemos muchísima experiencia en licuación de nuestros ingresos, de nuestros ahorros con política monetaria. Así que no es fácil ceder la política monetaria. Y la tercera cosa que me parece, está bien, tiene una visión más anarquista, Milei, pero esto de eliminar el Banco Central, la verdad que no hay ningún país que lo haya eliminado. Lo que tiene que hacer Argentina de una vez por todas es tener responsabilidad fiscal. Y me parece que con los dichos del presidente de Chile de ayer cuando estuvo en Buenos Aires, en esto que la responsabilidad fiscal no es de derecha, sino que debe ser una política de Estado, le quitan los argumentos a aquellos que sostenían que tener responsabilidad fiscal y tener un sendero de convergencia hacia un déficit cero era de ajustadores o de neoliberales. La verdad que todos los países de la región, y me refiero a Bolivia, Perú, a Chile, a Brasil, al mismo Uruguay, tratan de ser responsables fiscalmente porque saben que un gasto desbocado, y más si es financiado con emisión monetaria, genera inflación. Y la inflación es el peor enemigo de los que menos tienen, porque es a los que más los perjudica. Y como digo siempre yo, es una máquina de generar pobre la inflación. Mira, hay una cosa que dijiste que es muy interesante. El déficit fiscal no es de derecha ni izquierda, es una política de Estado. Y es tanto de sentido común, porque si vos lo trasladás a un hogar, lo simplificás. Obviamente. Vos no podés gastar más en tu hogar más de lo que te entra, porque entras en una situación de deuda permanente, tenés que salir a buscar deuda, tenés que pagar esa deuda y en algún momento te van a llamar del banco y te van a decir, che, la tarjeta está al tope, ahora hay que poner. Así es, esto a la gente que nos está viendo dice, pero esto me pasa en mi casa, o el que tiene un comercio en mi comercio o en mi empresa, Nadie puede gastar eternamente más de lo que es ingreso que tiene, lo podrá hacer ocasionalmente por una decisión puntual, pero luego saber que luego le va a exigir algún esfuerzo para poder pagar esa deuda, salvo que tenga la suerte de que los ingresos futuros mejoren lo suficiente como para honrar ese Ahora, ¿cómo ese se gasto. recupera el valor de la moneda, José?
Bueno, lo primero que hay que hacer es que detener la inflación, y para detener la inflación lo primero que hay que hacer es que hay que ajustar el gasto a los ingresos que tenemos, porque ya no hay espacio, Ricardo, para seguir subiendo el gasto, los impuestos. La presión tributaria en Argentina es muy alta, es altísima, es la más alta de la región. Entonces, no hay espacio para seguir aumentando ingresos. Entonces, si no tenés espacio para seguir aumentando ingresos, lo que tenés que hacer es bajar los gastos. ¿Y qué gastos hay que bajar? Bueno, obviamente, los gastos superfluos, los gastos de la política, los gastos que no generan, digamos, que no están apuntados a cuestiones sociales imprescindibles o a cuestiones de la producción. Uno de esos gastos, que ahora se les complicó por el tema del precio de los combustibles, era tratar de reducir el subsidio que se le da fundamentalmente al Gran Buenos Aires y a Capital Federal en las tarifas. Subsidio que lo reciben todos, lo necesiten o no lo necesiten. Digo, subsidiar oferta de servicio es inequitativo, porque termina subsidiando más al que más puede, digamos, al que más ingresos tiene, porque es el que más consume. Yo siempre pongo de ejemplo esto muy práctico, es decir, si vos tenés una casa de 400 metros y una pileta de natación calefaccionada, recibís un subsidio más alto que el jubilado que vive en un departamentito de un dormitorio con un calefón y un calefactor. Claro. Entonces digo, en el mundo se subsidia el que lo necesita, se subsidia la demanda. Bueno, nosotros estamos, además de que subsidiamos la oferta, lo hacemos, digamos, inequitativo del punto de vista federal. ¿Por qué? Bueno, porque mientras en el AMBA pagan 18 pesos un transporte, nosotros lo pagamos 60. Claro. Y mientras nosotros no tenemos ni subsidio en agua, ni subsidio en energía eléctrica, o una parte muy chica de la energía, de la subsidio en energía eléctrica, la gente que vive en el AMBA y en Capital Federal, que son digamos, la concentración más importante de familias y por ende los consumos más importantes en Argentina, tienen un subsidio generando incluso inequidades hasta en el propio sector comercial e industrial. Claro. Vos hablaste de las LELIC. Milei propone cambiar las LELIC por bonos en dólares, en ese caso bonos en dólares que sirvan como encaje para los bancos. Lo que pasa es que las LELIC, la contraparte de las LELIC son los depósitos de la gente, de plazo fijo. O sea, los bancos toman plazo fijo, como no hay a quien prestarle salvo al Estado, el excedente se lo terminan dando al Banco Central, que el Banco Central lo tiene que absorber para no generar, digamos, tanta presión inflacionaria. Ahora, si Milei le quiere dar un bono a largo plazo, explícame cómo le van a hacer los bancos para devolver los depósitos a la gente. Pues digo, lo de Milei... Tendrá que dolarizar los depósitos pero por más que vos lo dolarices los depósitos de la gente va a querer retirar su depósito. Claro. O sea, ¿con qué dólar va a retirar? Aparte, si lo está, una LELIC está a 28 días y él le quiere dar un bono, ¿a cuánto? Ese descalce de plazo. Por eso tienen 28 días, porque tienen plazo fijo a 30 días. Claro. Entonces desde el anuncio a la práctica de ese anuncio hay muchísimo. Lo operativo es esas LELIC que son un problema para el gobierno, que este presidente dijo que cuando se llamaron las LEVAC que las iba a erradicar y que con eso le iba a aumentar los jubilados. Sí. No solamente no las erradicó, sino que las tuvo que aumentar. Pero son las contrapartidas de los depósitos de la gente. Entonces no es cuestión de cambiarlos por bonos, porque si no, que explique Milei cómo le va a devolver los depósitos a la gente. Entonces digo, la verdad que hay algunas propuestas que no parecieran terminar de cerrar, ¿no? Yo creo que Milei ha hecho un gran aporte en cuanto a que entendamos lo que es el peso del Estado para los contribuyentes. Y ese mérito no se lo quito. Ahora, de ahí a quedarnos sin Banco Central, no hay país que no tenga Banco Central. De ahí a decir que vamos a promover una dolarización, que me explique dónde vamos a sacar los dólares y que me explique a qué tipo de cambio está dispuesto a hacer esa dolarización. ¿Qué vamos a hacer? Una mega devaluación y de nuevo los argentinos van a haber licuado todos sus ahorros. Hoy me parece que eso es impracticable, Ricardo. José, te agradezco mucho. No, gracias. Por favor, muchas gracias. Porque es un debate que empieza, ¿eh? Es un debate que empieza, pero me parece que los argentinos tenemos que empezar a debatir otras cosas. Y esto es entender, en primer lugar, que creo que lo hemos charlado contigo, que los ajustes, los anuncien o no los anuncien, la economía lo hace. Y lo hace por intermedio de la inflación y por la mayor presión tributaria que le ejerce el sector privado. No es verdad que el ajuste solamente es bajar gastos. El ajuste, cuando aumenta la presión tributaria, pesa sobre el sector privado que puede pagar impuestos o que tiene que pagar los impuestos, y sobre inflación pesa sobre todo, fundamentalmente sobre los que menos tienen. Y lo otro que tenemos que entender es que hay que generar condiciones para que haya inversión, lo decía Alfredo hace un rato,
porque es la única que genera empleo genuino. La inversión privada es la única que genera empleo genuino y para salir de la pobreza nos hace falta generar empleo genuino en el sector privado, pero para eso previamente tiene que haber condiciones para que haya inversión, porque la realidad, la lamentable realidad es que los empresarios de Argentina y muchos cordobeses se están yendo a invertir a países de la región que le brindan mejores perspectivas. Se están yendo a Paraguay, se están yendo a Uruguay, se están yendo a Bolivia. Digo, lamentablemente, primero se fueron los dólares, después se fueron algunas empresas y ahora además se nos están yendo el capital humano, se nos están yendo los chicos que formamos en la educación, se están yendo nuestros hijos. Así que la verdad que esto me parece que la sociedad lo tiene que replantear y volver a poner el eje en generar condiciones para que la producción se pueda puede incrementar en Argentina, que las inversiones se puedan asentar en Argentina y así generar empleo genuino. José, gracias. No, gracias a vos.